que tiene la barrera enfrente llega antes que el otro, porque no ha recorrido ese espacio intermedio. Todo esto parece que es hablar como de ciencia ficción, pero esto está ocurriendo en nuestros laboratorios constantemente. Entonces la materia no tiene que estar en un sitio, ni tiene que ir de un sitio a otro pasando por el medio. Así es. Incluso en el caso de un agujero negro, la física me dice que allí la materia está fuera del espacio y del tiempo accesible a un experimento físico. Nadie puede jamás saber cómo es el interior de un agujero negro ni qué hay allí. Entonces, ¿qué es la materia? Pues la respuesta más honrada es decir, no lo sabemos. Pero es, en términos físicos, es algo que tiene la capacidad de actuar por alguna de esas cuatro fuerzas, las dos que he descrito, la gravitatoria y la electromagnética, y dos fuerzas que actúan solo dentro del núcleo atómico. La fuerza nuclear fuerte, que se llama, y la fuerza nuclear débil. Solamente se define a la materia por su actividad por una de esas cuatro fuerzas. Pero todo lo demás que nos parece obvio, que la materia tiene que ser dura, impenetrable, localizada en un sitio, moviéndose poco a poco, todo eso no es necesario para que haya materia. Incluso tenemos en la física descripción de partículas elementales que no tienen carga eléctrica, ni tienen masa, ni tienen tamaño. Y son partículas reales, ya lo creo que sí. Aunque hoy día se duda un poco de que sea totalmente cero la masa del neutrino, si tiene alguna, todavía no se la hemos encontrado, de cierto. Yo le tengo un cierto cariño de familia al neutrino, porque hice mi tesis doctoral con uno de los descubridores del neutrino. Y mientras estamos aquí sentados tranquilamente, nos están atravesando miles de neutrinos que vienen del Sol. Ah, dirán ustedes, pero es de noche. Da igual, vienen a través de toda la Tierra como si no estuviese ahí. Son partículas que atraviesan toda la Tierra sin enterarse ni de que está allí. Y son partículas reales, no es ningún cuento ficticio. Podría yo tener una pared de plomo sólido, como desde aquí hasta una estrella, y el neutrino la atravesaría, sin dificultad. De modo que, ¿qué es la materia? Para acabar de confundir nuestra idea de materia, tal vez la ecuación más sorprendente de todas en la física moderna es una famosa ecuación de Einstein. E igual a mc al cuadrado, que significa la energía es igual a una masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. ¿Qué quiere decir en la práctica esta ecuación? Que de pura energía se sintetizan partículas y viceversa. ¿Y qué clase de energía es esa que puede convertirse en partículas? Cualquiera. Imagínense ustedes que yo le diese con una raqueta de tenis un golpe muy fuerte a la pelota y que de la energía del golpe se sintetizase una docena de pelotas, de modo que en lugar de rebotar una, rebotan 13. Les parecería imposible. ¿Cómo se van a sintetizar pelotas a base de un golpe? Pues esto ocurre, y ocurre constantemente.
Llegan del espacio partículas elementales con enorme energía que chocan con los átomos de la alta atmósfera. Y de la energía del impacto se sintetizan miles de partículas que llegan hasta la Tierra y se recogen a lo mejor en un área de varios kilómetros cuadrados. Entonces, ¿qué diferencia hay entre energía y partículas? Porque la gente normalmente dice, bueno, una cosa es la materia y otra la energía. Pues no es así. Materia y energía no son dos realidades distintas. Todo es materia. Son dos formas distintas de materia, partículas y energía, y son intercambiables completamente. Entonces, ¿qué es la materia? Si tenemos una manera de hablar en física que no es demostrable, pero que abraza todas estas ideas, terminamos sugiriendo, no enseñando como cierto, pero sugiriendo que hay una realidad básica que es lo que llamamos el vacío físico. Y eso es la realidad más básica. Y si ese vacío físico tiene una distorsión extraña, muy concentrada, lo percibo como una partícula. Y si esa distorsión es como más diluida, lo percibo como energía. Pero últimamente, lo único que puedo decir de la materia en todas sus formas es que se ve afectada por alguna, al menos, de esas fuerzas. La gravedad, por lo menos, afecta a todo, al vacío físico, a las partículas y a la energía. Un rayo de luz se cae, lo mismo que una pelota que yo lanzo. Lo que pasa que como el rayo de luz se está moviendo a 300.000 kilómetros por segundo, pues no le noto que se cae en las distancias en que yo puedo medir. Pero en observaciones astronómicas sí se nota que la luz se cae y sigue una trayectoria que no es la línea recta, sino que es, como de todo cuerpo que se cae, una curva. Lo único, pues, que me queda de la materia es, como definición, su capacidad de actividad, porque a lo mejor no está haciendo nada a otra materia en ese momento, pero tiene la capacidad, y esa capacidad es la que define a la materia. Entonces, tengo que repensar lo que es mi cuerpo. Podría decir al menos, bien, todo esto me dice que yo no sé lo que es un electrón, no sé lo que es un protón, no sé lo que es un neutrón, pero sé que los tengo. Y sé que tengo tantos y peso tanto y tienen tales dimensiones mis órganos y demás, eso me basta. Pues yo quiero tener todos estos cuando tenga mi cuerpo en la resurrección. Piense un momento. ¿Tiene usted los mismos átomos hoy que ayer? No. Estamos en constante cambio de metabolismo. Todos los días perdemos una cantidad importante de átomos, incluso de células. Pero eso no impide el que yo diga yo soy el mismo que ayer. Y soy el mismo que hace muchos años era un bebé. Y soy el mismo que ha cambiado mucho en todo lo que es la estructura corporal a lo largo de mi vida. Pero sigo diciendo, es mi cuerpo, es el mismo. Entonces, obviamente, cuando digo mi cuerpo, no quiero decir un conjunto concreto de átomos. Porque no puedo mantener ese conjunto de átomos de un día para otro, mucho menos de un año para otro.
Entonces, cuando hable de la resurrección, ¿de qué cuerpo hablo? Cuando digo que he de resucitar con mi cuerpo. ¿El que tenía en el momento de la muerte? Probablemente en malas condiciones y bastante estropeado. No. ¿Y el que se muere de bebé va a tener por toda la eternidad ese cuerpo de bebé? No. ¿Cuál es mi cuerpo entonces? Hablaremos de eso también. Todo esto me dice que el considerar el cuerpo como un conjunto concreto de átomos no es correcto. Pero piensen ustedes también en lo que se hace hoy en medicina. Si tengo un órgano estropeado, me pueden poner un órgano por un trasplante. ¿De quién es ese órgano? ¿Del donante o mío? Y si me ponen por ejemplo, una prótesis artificial en la cadera, ahora tengo un trozo de metal donde antes tenía hueso, ¿ese metal es parte de mi cuerpo? Si me ponen un corazón artificial, ¿dónde está mi cuerpo? Tenemos que pensar en todo esto para entender lo que significa la resurrección con un cuerpo humano, con mi cuerpo. Piensen en otro dato también de la biología. Imagínense que yo sufro unas quemaduras fuertes. Una de las maneras de restaurar tal vez la piel destruida es tomar muestras de la piel sana, cultivarlas en el laboratorio y luego volver a ponérmelas. Ese trozo de piel que se extrae es un conjunto de células, unos animalitos independientes que viven y crecen y se multiplican en el laboratorio sin saber nada de mí. Cuando están en el laboratorio no son mi cuerpo, pero luego me lo ponen y vuelve a ser mi cuerpo, o comienzan a ser mi cuerpo. De tal manera que no solamente los átomos no pueden identificarse con mi cuerpo, pero ni siquiera las células y los órganos pueden identificarse con mi cuerpo como necesarios para que sea mi cuerpo. Y volviendo a hablar en física, una de las razones para dudar de lo que yo llamaría nuestro sentido común es que se me dice en física que un electrón no puede distinguirse de otro. Si yo tengo un choque de electrones y quiero hacer los cálculos insistiendo en que este electrón es él después del choque y este es él después del choque, mis cálculos no están de acuerdo con lo que se observa. Tengo que decir que los electrones y en general las partículas elementales no tienen individualidad propia. Por lo tanto, que no tiene sentido decir yo quiero tener estos electrones y estos protones que son mi cuerpo. No, no tienen individualidad propia. Después de todo esto, claro, ya uno no sabe qué decir, de qué es lo que significa hablar de mi cuerpo. Pero yo diría que significa que es el conjunto material que está adaptado al espíritu y bajo el control del espíritu, de tal manera que en el cambio diario y año tras año del metabolismo de mis órganos, siempre puedo decir el espíritu es el que da cohesión a toda esta estructura material y controlándola la hace ser mi cuerpo. Ahora bien, hablemos de lo que nos dicen los evangelios de Cristo resucitado. Solamente en el caso de Cristo resucitado